Hola, soy Camila, tengo 50 años, y hoy voy a compartir con vosotros una historia que ha marcado mi vida de una manera que nunca imaginé. Una historia llena de pasión, secretos y decisiones que cambiaron todo. Hace algún tiempo, viví uno de los encuentros más intensos y placenteros de mi vida. Fue con un hombre que, en ese momento, parecía sacado de un sueño. Un fotógrafo que no solo capturó imágenes, sino también mi corazón. Aquella tarde, entre suspiros y miradas cómplices, descubrí una conexión que iba más allá de lo físico. Cada tacto, cada caricia, era electricidad pura. Pero, como suele pasar en estas historias, no todo era tan perfecto como parecía. En este video, voy a contaros con todo lujo de detalles cómo fueron aquellos encuentros, cómo me hizo sentir, sobre todo, cómo todo se derrumbó cuando descubrí la verdad. Hablaré de la traición, de las mentiras y de las desgracias que provocaron mis decisiones. Os prometo que algunos de los detalles que os voy a contar os dejarán sin palabras. Si queréis saber cómo una mujer como yo, con una vida aparentemente normal, terminó envuelta en una historia de infidelidades, deseo y dolor, quedaos hasta el final. Y si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando historias como esta, llenas de emoción y realidad. Así que, sin más, vamos a adentrarnos en esta historia que, os aseguro, no os dejará indiferentes. Todo comenzó en un momento de mi vida en el que, aunque no lo admitía abiertamente, sentía que algo faltaba. Mi matrimonio con Javier, mi marido, había caído en una rutina que parecía imposible de romper. Llevábamos más de 20 años juntos, y aunque nos queríamos, la chispa que una vez nos unió se había apagado. Él estaba más enfocado en su trabajo, y yo en mantener la casa y cuidar de nuestros hijos, que ya eran mayores y casi independientes. Pero en el fondo, yo necesitaba algo más. Algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Fue entonces cuando conocí a Alejandro. Él era fotógrafo, un hombre con una mirada intensa y una forma de hablar que te envolvía. Lo conocí en una exposición de arte a la que fui casi por casualidad. Un amigo me insistió en que fuera, diciendo que necesitaba salir más, distraerme. Y allí estaba él, rodeado de sus fotografías, explicando cada una con una pasión que me cautivó. Alejandro no era como los hombres que solía conocer. Tenía algo diferente, algo que despertó en mí una curiosidad que no sentía desde hacía años. Nos pusimos a hablar, y en cuestión de minutos, sentí que había conocido a alguien que realmente me entendía. Hablamos de arte, de viajes, de sueños, y aunque no lo dije en ese momento, algo dentro de mí empezó a cambiar. Pero, ¿cómo llegué a ese punto? ¿Cómo una mujer como yo, que siempre había sido fiel y dedicada a su familia, terminó sintiendo algo por un hombre que no era su marido? ¿Habría sido diferente si Javier y yo hubiéramos hablado más, si hubiéramos intentado recuperar lo que perdimos? Alejandro y yo empezamos a vernos más seguido. Al principio, eran encuentros inocentes, un café aquí, una caminata por el parque allá. Pero con el tiempo, la tensión entre nosotros creció. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce casual, era como una chispa que encendía algo en mí. Y aunque sabía que estaba mal, no podía evitarlo. Me sentía deseada, admirada, viva de una manera que no recordaba haber sentido en años. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera puesto un límite desde el principio? Si hubiera sido más fuerte y hubiera dicho, no, cuando aún estaba a tiempo. La situación con Javier, mientras tanto, seguía igual. Él no parecía darse cuenta de que algo en mí estaba cambiando. O quizás no quería verlo. Nuestras conversaciones eran superficiales, y aunque dormíamos en la misma cama, parecíamos más compañeros de cuarto que marido y mujer. Yo intentaba justificarme, diciéndome que no estaba haciendo nada malo, que solo eran encuentros inocentes. Pero en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. ¿Qué habría pasado si Javier hubiera notado esos pequeños cambios en mí? ¿Si hubiera intentado reconectar antes de que fuera demasiado tarde? Y entonces, llegó el día en que todo cambió. Alejandro me invitó a su estudio para mostrarme su nuevo proyecto. Era un lugar íntimo, lleno de fotografías y luces tenues.
y allí, entre sus imágenes y sus palabras, algo en mí se quebró. Me tomó de la mano, me miró a los ojos, y supe que no podía seguir negando lo que sentía. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera dicho que no? ¿Si hubiera salido de allí y nunca hubiera vuelto a verlo? Esa tarde, en su estudio, cruzamos una línea que nunca debimos cruzar. Y aunque en ese momento me sentí más viva que nunca, también supe que nada volvería a ser igual. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido tu corazón, incluso sabiendo que podías destruir todo lo que habías construido? Esta es solo la primera parte de mi historia. En los próximos minutos, os contaré cómo esa primera vez llevó a más encuentros, más secretos, y más complicaciones. Pero también os hablaré de las consecuencias, de las decisiones que tomé y de cómo todo se desmoronó cuando la verdad salió a la luz. Así que quedaos conmigo, porque esto solo acaba de empezar. Después de aquella tarde en el estudio de Alejandro, algo en mí cambió para siempre. Ya no podía negar lo que sentía, ni lo que quería. Cada vez que pensaba en él, mi cuerpo respondía con una intensidad que me sorprendía. Y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no podía evitarlo. Necesitaba más. Fue una semana después cuando volvimos a vernos. Esta vez, él me invitó a su apartamento. Me dijo que quería mostrarme algo especial, algo que solo yo podía entender. Y aunque sabía lo que eso significaba, acepté. No podía decir que no. Cuando llegué, él me recibió con una sonrisa que me hizo temblar. Su apartamento era acogedor, lleno de libros, fotografías y velas que creaban una atmósfera íntima. Nos sentamos en el sofá, y mientras hablábamos, sentí como la tensión entre nosotros crecía. Cada palabra, cada mirada, era como un preludio de lo que estaba por venir. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera inventado una excusa y me hubiera ido en ese momento? ¿Si hubiera sido más fuerte y hubiera dicho que no? Alejandro se acercó a mí, y su mano rozó la mía. Fue un contacto ligero, casi imperceptible, pero suficiente para que mi corazón empezara a latir con fuerza. Me miró a los ojos, y supe que no había vuelta atrás. En ese momento, dejé de pensar en las consecuencias, en Javier, en mi familia. Solo quería sentir. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido adelante, sabiendo que podías perderlo todo? Él me tomó de la mano y me llevó a su habitación. La luz era tenue, y el aire olía a él, a su colonia, a su piel. Me abrazó por detrás, y sus labios rozaron mi cuello. Cada beso, cada caricia, era como una ola que me envolvía, que me hacía olvidar todo lo demás. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera parado en ese momento? ¿Si hubiera dicho que no podía seguir adelante? Alejandro me giró hacia él, y nuestros labios se encontraron en un beso que fue como una explosión. Era diferente a cualquier beso que hubiera dado antes. Había pasión, deseo, pero también algo más, algo que no sabía cómo describir. Sus manos exploraron mi cuerpo con una seguridad que me hizo sentir deseada como nunca antes. ¿Qué habrías sentido tú en ese momento? ¿Habrías sido capaz de parar, de pensar en las consecuencias? Nos desvistimos lentamente, como si quisiéramos que ese momento durara para siempre. Cada prenda que caía al suelo era como un paso más hacia lo inevitable. Y cuando finalmente estuvimos desnudos el uno frente al otro, sentí una mezcla de miedo y excitación que nunca antes había experimentado. Alejandro me llevó a la cama, y su cuerpo se fundió con el mío. Cada movimiento, cada suspiro, era como una sinfonía que solo nosotros podíamos escuchar. Me hizo sentir cosas que no sabía que eran posibles, cosas que ni siquiera había imaginado. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido diferente? ¿Si hubiera sido Javier quien me hiciera sentir así? En ese momento, no pensé en nada más que en él, en nosotros. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, como si solo existiéramos nosotros dos. Y aunque sabía que estaba mal, no podía evitarlo. Necesitaba sentir, necesitaba vivir. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías sido capaz de parar, de pensar en las consecuencias? Cuando todo terminó, nos quedamos abrazados, sin decir una palabra.
El silencio entre nosotros era cómodo, pero también cargado de preguntas que no queríamos responder. Yo sabía que lo que había pasado no podía quedarse en un simple encuentro, que esto era solo el principio de algo más grande, más complicado. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido un error? ¿Si hubiera sido solo un momento de locura que nunca se repitió? Ese día, en su apartamento, cruzamos una línea de la que no había vuelta atrás. Y aunque en ese momento me sentí más viva que nunca, también supe que nada volvería a ser igual. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido adelante, sabiendo que podías perderlo todo? Esta es solo la segunda parte de mi historia. En los próximos minutos, os contaré cómo ese encuentro llevó a más secretos, más mentiras y más complicaciones. Pero también os hablaré de las consecuencias, de las decisiones que tomé y de cómo todo se desmoronó cuando la verdad salió a la luz. Así que quedaos conmigo, porque esto solo acaba de empezar. Después de aquel encuentro en el apartamento de Alejandro, algo en mí se rompió. Ya no podía volver atrás, ni fingir que nada había pasado. Cada vez que veía a Javier, sentía un nudo en el estómago. Sabía que estaba traicionando su confianza, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Alejandro. Era como una adicción, algo que me consumía por dentro. Alejandro y yo empezamos a vernos más seguido. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Nos encontrábamos en lugares discretos, lejos de mi casa, lejos de cualquier persona que pudiera reconocernos. Era emocionante, pero también agotador. Vivía en un constante estado de alerta, siempre pendiente de no dejar rastro, de no levantar sospechas. Pero, ¿qué habría pasado si alguien nos hubiera visto? ¿Si Javier hubiera descubierto la verdad antes de que yo estuviera preparada para enfrentarla? Una de esas veces, Alejandro me llevó a un hotel en las afueras de la ciudad. Era un lugar pequeño, discreto, perfecto para lo que necesitábamos. Cuando entramos en la habitación, sentí esa mezcla de miedo y excitación que ya me resultaba familiar. Él me tomó de la mano y me miró a los ojos. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido adelante, sabiendo que cada paso que dabas te acercaba más al abismo? Esa tarde fue diferente a las demás. No solo fue el lugar, sino la forma en que Alejandro me hizo sentir. Era como si conociera cada parte de mí, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Cada caricia, cada beso, era como un recordatorio de lo que había estado faltando en mi vida. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido diferente? Si hubiera sido Javier quien me hiciera sentir así. Después de ese encuentro, me sentí dividida entre dos mundos. Por un lado, estaba mi vida con Javier, llena de rutina y seguridad. Por otro, estaba mi vida con Alejandro, llena de pasión y riesgo. Sabía que no podía tener ambas, pero tampoco podía elegir. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías sido capaz de elegir entre la seguridad y la pasión? Alejandro empezó a pedirme más. No solo quería encuentros esporádicos, quería algo más serio. Quería que dejara a Javier, que empezara una nueva vida con él. Y aunque la idea me atraía, también me aterraba. Sabía que dejar a Javier no sería fácil, ni para mí, ni para nuestros hijos. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera dicho que sí? ¿Si hubiera tomado esa decisión y dejado todo atrás? Una noche, después de una discusión con Javier, decidí ir a ver a Alejandro. Necesitaba desahogarme, necesitaba sentir que alguien me entendía. Cuando llegué a su apartamento, me recibió con un abrazo que me hizo sentir segura, aunque solo fuera por un momento. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías buscado consuelo en los brazos de otra persona, sabiendo que estaba mal? Esa noche, Alejandro y yo hablamos durante horas. Me contó cosas de su vida, de sus sueños, de sus miedos. Y aunque sabía que no debería, me sentí más conectada a él que nunca. Era como si hubiéramos creado un mundo aparte, un mundo en el que solo existíamos nosotros dos. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido diferente? Si hubiera sido Javier quien me escuchara, quien me hiciera sentir así. Cuando finalmente me fui de su apartamento,
Supe que estaba en una encrucijada. No podía seguir viviendo en dos mundos, tenía que tomar una decisión. Pero, ¿cuál era la correcta? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido la seguridad de lo conocido, o el riesgo de lo desconocido? Esta es solo la tercera parte de mi historia. En los próximos minutos, os contaré cómo esa decisión llevó a más secretos, más mentiras y más complicaciones. Pero también os hablaré de las consecuencias, de las decisiones que tomé y de cómo todo se desmoronó cuando la verdad salió a la luz. La tensión en mi vida seguía creciendo. Cada día que pasaba, me sentía más dividida entre dos mundos. Por un lado, estaba Javier, mi marido, el hombre con el que había compartido más de 20 años de mi vida. Por otro, estaba Alejandro, el hombre que me hacía sentir viva de una manera que no recordaba haber sentido en años. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero tampoco podía tomar una decisión. Una tarde, después de otro encuentro con Alejandro, volví a casa sintiéndome más culpable que nunca. Javier estaba en el salón, viendo la televisión como si nada hubiera pasado. Me miró y sonrió, y por un momento, sentí que todo estaba bien. Pero luego, me di cuenta de que estaba mintiéndole, que estaba traicionando su confianza de la peor manera posible. ¿Qué habría pasado si le hubiera contado la verdad en ese momento? ¿Si hubiera sido honesta y hubiera enfrentado las consecuencias? Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que estaba por venir. Sabía que no podía seguir así, que tenía que tomar una decisión. Pero, ¿cuál era la correcta? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido la seguridad de lo conocido, o el riesgo de lo desconocido? Al día siguiente, fui a ver a Alejandro. Necesitaba hablar con él, necesitaba saber qué quería realmente. Cuando llegué a su apartamento, me recibió con un beso que me hizo olvidar todas mis dudas por un momento. Pero luego, le miré a los ojos y supe que tenía que ser honesta. Le dije que no podía seguir así, que necesitaba saber qué quería él de mí. Me miró seriamente y me dijo que quería que dejara a Javier, que empezáramos una vida juntos. Sus palabras me conmovieron, pero también me asustaron. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías sido capaz de dejar todo atrás por alguien que te hacía sentir viva? Alejandro me tomó de la mano y me dijo que me amaba, que no podía vivir sin mí. Sus palabras eran como un bálsamo para mi alma, pero también como un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Sabía que si dejaba a Javier, estaría destruyendo una vida entera, una familia entera. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido diferente? Si hubiera sido Javier quien me dijera esas palabras. Esa tarde, volví a casa con más dudas que respuestas. Sabía que no podía seguir viviendo en dos mundos, que tenía que tomar una decisión. Pero, ¿cuál era la correcta? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido la seguridad de lo conocido, o el riesgo de lo desconocido? Una semana después, todo cambió. Javier me preguntó si todo estaba bien, si había algo que quisiera contarle. Me miró a los ojos, y por un momento, sentí que sabía la verdad. Pero luego, simplemente me abrazó y me dijo que me amaba. ¿Qué habría pasado si le hubiera contado la verdad en ese momento? ¿Si hubiera sido honesta y hubiera enfrentado las consecuencias? Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que estaba por venir. Sabía que no podía seguir así, que tenía que tomar una decisión. Pero, ¿cuál era la correcta? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido la seguridad de lo conocido, o el riesgo de lo desconocido? Esta es solo la cuarta parte de mi historia. En los próximos minutos, os contaré cómo esa decisión llevó a más secretos, más mentiras y más complicaciones. Pero también os hablaré de las consecuencias, de las decisiones que tomé y de cómo todo se desmoronó cuando la verdad salió a la luz. El momento que tanto temía finalmente llegó. Todo se derrumbó de la manera más inesperada y dolorosa posible. Había estado viviendo en una mentira durante meses,
y aunque sabía que no podía durar para siempre, nunca imaginé que todo terminaría de la forma en que lo hizo. Una tarde, mientras estaba en casa con Javier, sonó el teléfono. Era Alejandro. Mi corazón se detuvo cuando vi su nombre en la pantalla. Javier estaba justo al lado, y aunque intenté ignorar la llamada, no pude evitar que notara mi reacción. ¿Qué habría pasado si hubiera apagado el teléfono? Si hubiera sido más cuidadosa y no hubiera dejado que Alejandro me llamara en ese momento. Javier me miró con curiosidad, y luego con sospecha. ¿Quién es?, me preguntó. Le dije que era una amiga, pero no me creyó. En ese momento, supe que la verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías intentado mantener la mentira, o habrías confesado la verdad? Esa noche, Javier y yo tuvimos una discusión que nunca olvidaré. Me preguntó directamente si estaba teniendo una aventura, y aunque intenté negarlo, no pude mantener la mentira por más tiempo. Le conté todo, sobre Alejandro, sobre nuestros encuentros, sobre cómo me había hecho sentir. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido negándolo? Si hubiera intentado protegerlo de la verdad, incluso sabiendo que era inevitable. La reacción de Javier fue devastadora. Me miró con una mezcla de dolor y rabia que me partió el alma. Me dijo que nunca pensó que sería capaz de hacerle algo así, que había destruido todo lo que habíamos construido juntos. ¿Qué habrías sentido tú en mi lugar? ¿Habrías sido capaz de enfrentar las consecuencias de tus acciones, de ver el dolor en los ojos de alguien a quien amabas? Esa noche, Javier se fue de casa. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con nuestra relación. Me quedé sola, sintiéndome más vacía que nunca. Sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar. Pero, ¿qué habría pasado si hubiera sido diferente? Si hubiera sido yo quien se hubiera ido, quien hubiera tomado la decisión de dejar todo atrás. Al día siguiente, fui a ver a Alejandro. Necesitaba hablar con él, necesitaba saber si todo había valido la pena. Cuando llegué a su apartamento, me recibió con una sonrisa, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Le conté lo que había pasado, como Javier lo sabía todo, como nuestra relación se había derrumbado. Alejandro me escuchó en silencio, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Camila, yo no puedo darte lo que él te dio. No puedo darte una vida juntos, una familia. Lo nuestro era solo una aventura, algo pasajero. ¿Qué habrías sentido tú en mi lugar? ¿Habrías sido capaz de aceptar que todo había sido un error, que habías arriesgado todo por algo que nunca fue real? Esa tarde, volví a casa con el corazón destrozado. Sabía que había perdido a Javier, a mi familia, y que Alejandro nunca había estado dispuesto a darme lo que yo necesitaba. Había arriesgado todo por un sueño que nunca existió. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías intentado reconstruir tu vida desde cero, o habrías dejado que el dolor te consumiera? Esta es la última parte de mi historia. Una historia de pasión, de secretos, de decisiones que cambiaron todo. Pero también es una historia de dolor, de arrepentimiento, de lecciones aprendidas. Si hay algo que quiero que os llevéis de todo esto, es que las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y a veces, esas consecuencias pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Así que, antes de tomar una decisión, pensadlo bien. Porque una vez que cruzáis esa línea, no hay vuelta atrás. Y ahora, me gustaría saber, ¿qué os ha parecido mi historia? ¿Habríais tomado las mismas decisiones que yo? ¿O habríais hecho algo diferente? Dejadme vuestros comentarios contándome cómo os ha hecho sentir esta historia, si os ha sorprendido, si os ha emocionado, o incluso si os ha hecho reflexionar sobre vuestras propias vidas. Vuestras opiniones son muy importantes para mí, y me encantaría leer qué pensáis. No olvidéis que, si aún no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo ahora mismo. Así no os perderéis ninguna de las historias que compartimos aquí, llenas de pasión, secretos y emociones intensas. Gracias por estar ahí, por acompañarme hasta el final de esta historia. Y recordad, la vida está llena de decisiones, pero son nuestras elecciones las que definen quiénes somos. Hasta la próxima.